siempre le ofrecemos pues, a 20 Córdoba las cosas, los otros a la gente, pero le echamos menos. Esta es la cruda realidad que enfrenta un vendedor ambulante en un mercado capitalino de Nicaragua. Ya digamos que si sube más el tomate, ya digamos el martes, ya no le echamos ya 5 ni 6 tomates, solo 4, para ganarle algo también nosotros, porque usted sabe, y levantarse a las 4:30 de la mañana, ir al mercado, ir a comprar esto, entonces más mejor, como yo le digo, a veces le echamos menos cosas, pues. Para no espantar a los compradores con la subida de precios en los productos básicos de la dieta familiar, decide poner menos cantidad, pero no aumentar el costo. Aplica una estrategia para seguir vendiendo, ganar unos centavos y tratar de mantener la burbuja económica del país. Menos productos, como la cebolla, ahorita vale 20 Córdoba la libra. Una libra son 6 cebollas, entonces yo le echo 3 cebollas por 20 Córdoba. Aunque la certeza muestra que el incremento del costo de la canasta básica dista con creces con referencia a la brecha salarial del nicaragüense promedio. David, a quien llamaremos así por razones de seguridad, es prueba viviente de que ganarse el sustento diario a través del empleo informal con la venta de frutas, verduras o productos cárnicos se convierte en una lucha cada vez más difícil en Nicaragua. Es tan caro todavía, porque todavía la sandía está 40 por docena la sandía, los bananos tan caros todavía, los tomates va para arriba, la caja de tomate está a 600, 800, los bananos están a 2 Córdobas allá en el mercado, todavía no ha bajado nada, la canasta básica va a estar igual siempre. Los nicaragüenses viven o sobreviven bajo la economía del malestar, donde lo básico se vuelve impagable para mucha gente, dice el nuevo estudio elaborado por el economista Marco Aurelio Peña para el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, que lleva por nombre Economía del Malestar, Malestar Económico y Entorno Institucional Deficiente en el Contexto Autocrático en Nicaragua 2023-2025. La economía del malestar es la tercera entrega de una serie de informes de investigación económica con enfoque de desarrollo sobre la realidad económica nicaragüense que se ha venido desenvolviendo en contexto de autocracia, es decir, un autoritarismo político cada vez más creciente que ha determinado de una manera negativa, ha restringido, ha limitado el funcionamiento de la economía y también ha generado distorsiones económicas. Cuando hay un aparato estatal extorsivo, arbitrario y abusivo, entonces se limitan las fuerzas del mercado y se generan distorsiones. La economía va concatenada con los lineamientos políticos. Es imposible, explica Peña, desconectarla una de la otra. Nicaragua, hundida en un estado represivo familiar, controlador, sin institucionalidad y divorciada de la protección al inversionista o de garantizar empleos dignos y bien remunerados para sus ciudadanos, está condenada a sostenerse bajo una vulnerabilidad financiera, donde el que más pierde es el que percibe menos ingresos. Oficialmente se dice que el país crece y según la propaganda Nicaragua parece un país del primer mundo, ¿no? Un país comparable con Uruguay en América Latina o un país comparable con Finlandia en los países del norte de Europa. Pero eso no es así. En la realidad es otra. En el día a día la gente ve cómo sus ingresos reales se han evaporado ante el encarecimiento del coste de vida, determinado específicamente por el incremento sostenido del costo total de la canasta básica, que superó los 21.000 Córdobas. Pero eso no aparece en la propaganda. El precio de la canasta básica inalcanzable, aumento del empleo informal, dependencia de las remesas y programas sociales dirigidos al clientelismo político, no a la sostenibilidad económica, marcan a la Nicaragua de hoy. Hola,
Soy Marlene Balmaceda. Hoy traemos una edición especial en Ahora. Conversamos sobre economía del malestar, vivir con menos en la Nicaragua autoritaria. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Desde el año pasado subió el maíz, subió la tortilla. No solo el precio de la tortilla ha subido en Nicaragua. Las frutas, las verduras, los granos básicos, prácticamente todos los productos alimenticios están al alza. Y las familias con ingresos promedios ya la tienen difícil para comprar lo más elemental para llevar comida a sus hogares. Están caros todavía porque todavía la sandía está 40 por docena la sandía, los bananos están caros todavía, los tomates va para arriba, la caja de tomate está a 600, 800, los bananos están a 2 cordos allá en el mercado, todavía no ha bajado nada la canasta, así que va a estar igual siempre. David, un seudónimo empleado para proteger su identidad, es comerciante ambulante. Recorre de sol a sol las calles de Managua, jalando su carretón repleto de frutas y verduras. No hay tregua, no hay manera de hacerles precio a sus clientes. Todo sube y no vuelve a bajar de costo, reconoce. No le bajan nada los precios de la verdura porque ahí estamos resecos, como dice uno. Entonces no hay nada todavía debajo, como digamos, pues que antes estaba más barato el tomate. Ahorita ya vale 800, 600 la caja. En el interior la agarramos a 500, a 400. Ahorita está a 600. Los bananos los cuesta 2 pesos, lo vamos a 4 por 10. Por eso le ganamos 5 reales por cada banano. La sandía lo cuesta 40, la damos a 50, 60, mirando el capital de la gente. La papa la agarramos a 15 la libra. Entonces si la damos a 20, la hierbabuena a 10 pesos, la agarramos a 5. Está como la zanahoria ahorita, cada zanahoria vale 30 pesos ahorita. La gente no te va a dar más de 30 pesos por una zanahoria grande. La remolacha está cara, el ayote está carísimo, el chayote. La naranja está carísima, la calala, 200 la docena de calala, vale. Carísimo, así percibe David los precios y sus clientes o marchantas, a como popularmente se llaman entre sí un comprador o vendedor, a veces ven esos incrementos inalcanzables. No es para menos. Los ingresos promedios no corresponden con los gastos ni con el costo de la vida. En diciembre de 2025, la canasta básica ascendió a 20.821.68 córdobas. En el otro lado está el salario. Los que menos ganan con sueldo base cobraron 5.950.02 córdobas y los que más percibieron por mes alcanzaron los 13.315.71 córdobas. La media de los salarios del sector formal llega a 9.312.60 córdobas, es decir, que ni destinando el total de lo devengado se cubre por persona el precio de la canasta básica. Unos, a lo máximo, tienen para cubrir 1/3 de los productos de la cesta, caso de los agricultores, y otros, como los trabajadores del sector financiero, llegan a 3/4 de la cesta alimenticia. Los precios se disparan, los ingresos se evaporan y según el economista Marco Aurelio Peña, esta dinámica arrastra a los nicaragüenses a subsistir bajo una economía sumergida. Las oportunidades de inversión son casi nulas, lo cual se transforma en limitaciones de mejores trabajos y mejores salarios. Nicaragua, por tener una dictadura, por ser un país con una libertad económica reprimida, donde se atropellan los derechos económicos, ahí no va a llegar ningún inversionista importante
a arriesgar su dinero. ¿Por qué? Porque no es un país atractivo, no es un país atractivo. Entonces, la gente, el inversionista, el que tiene mucho dinero, el que tiene una compañía que desea poner un centro, un hub, el que desea desarrollar un hub regional, que desea un centro corporativo regional, no va a pensar en Nicaragua, ni porque los salarios son bajos, ni porque los impuestos son comparativamente bajos, porque nadie va a arriesgar su dinero donde lo que prima es quién tiene mejor el conecte con el poder político, porque obviamente no tenés un poder judicial independiente. ¿Qué significa esto? Que al no tener un poder judicial independiente, no tenés un método de resolver las controversias derivadas de los derechos de propiedad de manera imparcial, de manera jurídica, porque no tenés garantías de que se cumplan los contratos, porque cuando eso pasa aumentan los costos de transacción y entonces hacer negocio se vuelve más caro, porque tenés que pagar mordida, porque tenés que pagar soborno, porque tenés que cumplir con toda la burocracia que se le ocurre a esta dictadura, y porque a quién va a obtener una sentencia favorable cuando tenés un aparato judicial, un órgano judicial supeditado a copresidencia, el que tenga el mejor conecte político. La ciudadanía frente a este contexto recurre a malabares financieros, destaca el informe, economía del malestar, donde optan por consumir más carbohidratos que proteínas. Sale más rentable una libra de arroz que una libra de pollo. Viven bajo la dinámica de estirar el salario lo más que puedan para llegar a fin de mes, aunque sacrifiquen la buena nutrición. El impacto político propiciado por el régimen autocrático de Daniel Ortega y Rosario Murillo se traduce en un malestar económico, refiere la directora de SETCAM, la socióloga Elvira Cuadra. También el tema de la economía y cómo la vive la gente. La economía no es un asunto estrictamente de pesos y centavos, ¿verdad? Es un asunto donde también intervienen otros factores, como por ejemplo los vaivenes de los procesos políticos, pero también factores externos como todo esto que está ocurriendo a nivel global en este momento. No solo reunimos los datos, sino que también hay un análisis desde un enfoque que se conoce como de economía política, que precisamente sitúa esos datos económicos en un contexto muy particular de país y en un contexto global también específico. Entonces, allí hay insumos de primer orden para que la ciudadanía nicaragüense, para que la opinión pública, para que los tomadores de decisión, por ejemplo, gente que está en organizaciones sociales, en diferentes espacios, pero también especialistas en el tema, personas de misiones diplomáticas y de cooperación que se relacionan con Nicaragua, puedan encontrar información útil, procesada, ¿verdad? Y no el dato crudo sin mayor contexto y sin mayor análisis. El estudio revela el espejismo que desde el Estado se promueve, partiendo de las remesas monetarias, institucionalizadas como el salvavidas del poder de compra. En 2024, los ingresos por ese rubro representaron 5.243.1 millones de dólares, lo que constituyó el 26.62% del Producto Interno Bruto. El esfuerzo de migrantes nicaragüenses en el exterior representó un cuarto del ingreso nacional, que las estadísticas oficiales camuflan como estabilidad y prosperidad económica a través de números aceptables en sus índices de macroeconomía y desempleo encubierto. Así lo descifra la exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua y economista Ligia Gómez. El estudio logra desengranar, expresar claramente que la macroeconomía puede tener una buena puntuación a nivel formal, ¿verdad? Pero eso definitivamente no tiene nada que ver con la salud real de la economía de a pie. ¿Por qué pasa esto? Porque una cosa son indicadores macro que van
que uno puede tener determinadas estrategias técnicas para mantenerlos saludables, como el nivel de reservas, el nivel de circulante que se deja manejarse en la economía o no, toda la política que ha significado el ingreso de recursos por las remesas que llegan al país, por la política de expulsión que ha tenido el gobierno, el régimen Ortega Murillo, y por supuesto todos estos elementos han venido a permitirle al régimen a mostrar una salud macro mínima, donde se cumplen los prerequisitos de los organismos internacionales, ¿verdad? Donde está el manejo de la cantidad de reservas apropiadas, el manejo controlado de la inflación, pero eso no tiene nada que ver con la economía del día a día, que tiene que ver con el ingreso real de los hogares, con la capacidad de consumo de los hogares, con el manejo del hambre, porque hay definitivamente datos que demuestran que el hambre ha aumentado en el país. Y la situación puede empeorar si Nicaragua sigue puntuando como un país no libre y autoritario, en donde la expropiación por utilidad pública o interés nacional encubre la confiscación de facto y en el que la percepción de riesgo país alienta la salida de empresas, la disminución de la inversión extranjera directa o la presión por las sanciones económicas, lo que podría dirigir a nuevos mercados a empresas establecidas en territorio nacional. Lo primero que un capital siente y exige es tener una certidumbre básica para poder llegar a un país. Entonces, prefieren ir a lugares donde existe mayor calidad de instituciones, porque va a haber un verdadero respeto a esos recursos, que a lugares como Nicaragua, donde el gobierno está confiscando, está expropiando, está robando descaradamente a cualquier empresa o institución que no esté de acuerdo con ellos. Con un giro a la democracia, Nicaragua tendría la oportunidad de salir del abismo económico y ofrecer garantías para que se facilite la apertura de negocios, nuevos mercados y oportunidades reales de empleo. En una fase posautocrática, en una fase posandinista y de transición política, transición económica, en el que la justicia tiene que ser un principio rector del sistema, se tiene que revisar y desgravar los productos de la canasta básica. Se tiene que focalizar el gasto social para lo que realmente importa. Por ejemplo, la merienda escolar en las escuelas públicas. No se tiene que estar utilizando el gasto público para reprimir a la gente. Reducción de impuestos regresivos que aumenten el ingreso disponible de la gente. Eliminación de ineficiencia administrativa, incentivos fiscales y disminución de costos de formalización para emprender. La gente que desee emprender en un sistema económico que estimule el libre emprendimiento, estimule al pequeño emprendedor, al microemprendedor, no tiene por qué estar bloqueada por la burocracia, no tiene por qué estar pagando sobornos, ni tiene por qué estarle rogando a la burocracia estatal de que le permita abrir su negocio. Se tienen que dar las condiciones para que haya facilidad de abrir negocio, inclusive con procesos digitalizados. Una reforma educativa con énfasis en creación de capacidad y nuevas tecnologías. No una educación donde te estén adoctrinando, a los niños y a las niñas en sus textos de primaria. Se necesita una reforma educativa orientada a la creación de capacidades y a las nuevas tecnologías. No para meterle en la cabeza a la gente de que está condenada a ser dependiente de la familia dictatorial y del Estado capturado por esa familia dictatorial. Obviamente se necesita una agencia técnica, profesional, no tomada por el poder, por una familia o por el poder político, que atraiga inversión extranjera directa. Una reforma constitucional, sin duda, que restaure la democracia, la separación de poderes y que derogue esos esquemas de centralización administrativa y económica. Una economía constitucional que claramente esté basada en la libertad de empresa, el libre mercado y que el Estado tenga una función reguladora
no abusiva, ni extorsiva, ni arbitraria, reguladora. No un Estado capturado por una familia, sino un Estado que haga el papel de árbitro. Un fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República, creación de una comisión legislativa anticorrupción, aplicación de normas anticorrupción, aplicación de la ley de acceso a la información pública, fiscalización ciudadana independiente y adopción de un modelo de gobierno abierto, es decir, en donde el ciudadano se siente, entre a internet, entre a los sitios oficiales del gobierno y uno pueda investigar en qué se está gastando el presupuesto general de la República a detalle, en qué se está destinando el préstamo que, digamos, hizo el FMI, el Banco Mundial o cualquier otro organismo financiero multilateral. Reforma legal que restaure un poder judicial independiente con énfasis en la seguridad jurídica. Actualmente no hay seguridad jurídica, ¿verdad?, en el país. Que mejore la calidad institucional, la libertad económica y las condiciones de mercado para una prosperidad compartida. ¿Qué es lo primero que debería de existir para poder decir que vamos a tener una Nicaragua que va a generar una institucionalidad en pro del desarrollo de su población? Es una institucionalidad fuerte, donde no exista nadie sobre la ley, donde la policía proteja al ciudadano y no lo agreda, donde el sistema judicial persiga a los delincuentes y no a las personas por pensar distinto, donde haya prensa libre, o sea, una sociedad donde las cosas funcionen con un Estado de Derecho básico. Eso es lo que permite que uno pueda también de esa manera decidir qué quiero hacer con mi economía, cómo puedo yo crecer y mejorar con mi economía. Si lo que tenemos ahora es un montón de jóvenes que se han tenido que ir del país, un montón de bonos demográficos, era la riqueza que tenía el país para poder dar el salto cualitativo, se nos fue. ¿Cómo hacemos ahora para que esos jóvenes realmente regresen? Cuando lo que ha quedado en el país es los que están resistiendo y los que están en edad más avanzada, muy joven, muy pequeño, cuidando a los hijos de los que se tuvieron que ir. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.